Antropofonías. Conversaciones desde la diversidad. Un programa del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN. Hola gente, bienvenidos a este nuevo episodio de Antropofonías, el programa radial y el podcast del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Hoy vamos a conversar sobre un instrumento que se ha venido implementando en diferentes partes del mundo y que se fortaleció a partir del convenio 169 de la OIT, ratificado por Colombia en 1989 y que tiene que ver con la consulta previa. Conversaremos sobre qué es la consulta previa y cuáles han sido las implicaciones que tiene la aplicación de este instrumento en Colombia. El asunto con la consulta previa es que además de ser un instrumento fundamental para hacer valer derechos constitucionales, se ha convertido también en un importantísimo campo laboral para la antropología y otras disciplinas afines. Un campo que resulta complejo y en el que, si bien algunas veces antropólogos y antropólogas trabajan con las comunidades, otras veces lo hacen con empresas privadas que de igual forma están causando impactos significativos en los territorios, en sus poblaciones y en la infraestructura. Comunidades antropofónicas. La consulta previa es, ante todo, un derecho fundamental de las comunidades étnicas y forma parte del bloque de constitucionalidad. Ha sido un instrumento por medio del cual, si bien se dirimen conflictos entre las comunidades y la nación o el capital privado, en opinión de muchas personas de las comunidades, pero también de las empresas, este instrumento aún tiene profundos problemas relacionados, entre otros, con los resultados inocuos y poco transparentes. Hipólita Jusayú, líder wayú del territorio de Oro. Desde mi punto de vista, estos conceptos no son puestas en práctica en la consulta previa que yo vi en mi comunidad, pues. Porque durante el proceso que llevamos en la comunidad, ahí faltó la transparencia y las decisiones que tomábamos durante el proceso nunca fueron tenidas en cuenta. De manera efectiva, nunca las tuvieron en cuenta. Es lo que yo puedo decir desde mi punto de vista de lo que es la consulta previa. Y es que la ausencia de una reglamentación clara y acorde a los fenómenos culturales siempre cambiantes ha llevado a que Colombia no solo se convierta en el país con más consultas previas en todo el mundo, sino que ha llevado a una hiperjudicialización de los procesos, lo que perjudica a las comunidades consultadas cuando terminan solamente cobijadas por las acciones de tutela. Carlos Ariel Ruiz, experto en consulta previa, nos muestra algunos datos. Según las estadísticas de la Corte Constitucional, hasta la fecha se han proferido alrededor de 500 providencias que abordan directamente el tema de la consulta. Dentro de ellas, alrededor de unas 300 sentencias, entre sentencias de unificación, sentencias de constitucionalidad y sentencias de tutela. La consulta previa es un derecho fundamental que se le atribuye a las comunidades étnicas para que puedan participar en la toma de decisiones que afectan su territorio. Al ser previa, la consulta debe realizarse antes de tomar cualquier decisión. Por lo tanto, debe ser informada y debe basarse en una información clara y precisa sobre el proyecto que se está consultando. Debe ser libre porque se hace de manera voluntaria, sin presión y culturalmente adecuada. Miguel Ramírez, otro líder wayú, sin embargo, nos cuenta qué es lo que en su opinión ¿Qué está pasando actualmente con la implementación de la consulta previa? Está pasando de que su implementación ya está viciada, ¿sí? Está sinónimo de prebendas, ¿sí? Sinónimo de negociación de los derechos. Las consultas indebidas son las que les dan ese rol de agilizar papeleos jurídicos, digamos así, o legalizarle a la extracción las licencias ambientales. Identidades en diálogo.
Como pudimos escuchar, la garantía del derecho a la consulta previa está llena de virtudes, pero también de defectos. Ha sido especialmente notoria en regiones como La Guajira, Córdoba o Sucre, donde hay una profunda insatisfacción porque los procedimientos administrativos son defectuosos, son subjetivos, indicando que se requiere un plan de fortalecimiento de las garantías, de procedimientos y de presupuestos. Hoy en día la consulta previa es un derecho que moviliza fuertemente la opinión en los territorios de las comunidades étnicas. Y a pesar que se han hecho más de un seminario, más de un debate, más de un foro y más de una publicación, en la práctica la consulta previa es un asunto poco consensuado y conocido por la sociedad. Por eso, hoy conversaremos con Bernardo Pinilla, subdirector de investigación del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Bernardo es antropólogo y lleva muchos años trabajando sobre derechos de los pueblos indígenas, sobre consulta previa y sobre otros instrumentos incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno. Bernardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar hoy en Antropofonías. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Muy contento y muy honrado de estar en este programa y podcast del Instituto Colombiano de Antropología. ¿Ya te suscribiste? Después de la reunión, me suscribo inmediatamente. Bernardo, para empezar, cuéntanos a nosotros y a los oyentes, ¿qué es la consulta previa? Bueno, rápidamente, la consulta previa es un derecho fundamental del cual son titulares los pueblos étnicos, los pueblos indígenas, las comunidades negras y afrocolombianas y el pueblo romo específicamente en Colombia. Y es el derecho que tienen las comunidades a participar en las decisiones que puedan afectarlos de manera directa, que los puedan afectar como pueblo, como comunidad. No solamente en lo que tiene que ver con proyectos, digamos, obras y actividades específicamente, obras de infraestructura, proyectos de exploración, de explotación, sino también lo que tiene que ver con medidas administrativas y legislativas que sean susceptibles de afectarlos. Por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo, la ley del Plan Nacional de Desarrollo o ciertos actos administrativos, digamos, que puedan afectar un pueblo indígena o una comunidad negra, no sé, una resolución o bueno, ahora más adelante se me ocurrirá alguno de ellos. Entonces es el derecho que tienen a participar los pueblos y las comunidades étnicas en las decisiones que los puedan afectar y especialmente que los puedan afectar como colectivo. Bernardo, cuéntanos un poco sobre el contexto en el que surge la consulta previa y desde cuándo se implementa en Colombia. La consulta previa se empieza a implementar en Colombia más o menos a principios de los años 90 y tiene un origen que es el convenio 169 de la OIT. Es un tratado internacional que fue ratificado por Colombia a través de una ley que es la Ley 21 de 1991. Es muy interesante porque se ratifica el convenio antes incluso de la Constitución. Esa ley es del 4 de julio de 1991. Entonces el convenio 169, que es un convenio además de la Organización Internacional del Trabajo, eso es bien interesante, en el cual participa Colombia, que lo suscribe Colombia, pero que además tiene un actor que es antropólogo muy importante en ese momento, que es Martín von Hildebrand. Martín von Hildebrand participa, digamos, directamente. En ese momento él es secretario de Asuntos Indígenas, pero es casi que un delegado más importante que el canciller en la discusión. Ese convenio lo suscribe Colombia y después lo ratifica con una ley que es la Ley 21 del 91. Y ese convenio, que es un convenio, digamos, integral, que habla de varios derechos de los pueblos, habla de pueblos indígenas y tribales, se refiere específicamente en algunos artículos a la consulta previa. Y es a partir de la ratificación del convenio 169 de la OIT a través de la Ley 21 del 91 que digamos que empieza a implementarse la consulta previa en Colombia, pero esa implementación ha sido progresiva, porque digamos, como suele pasar con ese tipo de tratados, pues el Estado lo suscribe, después lo ratifica, pero su implementación es algo que en Colombia, casualmente, seguro hablamos de eso más adelante, se empieza a dar a partir de sentencias de la Corte Constitucional, ¿cierto? Porque las comunidades empiezan a exigir que a partir de la ratificación, por allá está el caso UBA, por allá en el año 93, después en el año 95, eso empieza a ser como progresivo, y ya después en el año 2000,
2006 y en el año 2009 con la, digamos, la locomotora minera, pues empieza también a adquirir una importancia muy grande y empiezan a haber muchas consultas previas. Tú has tocado un tema y es el de los Uwa, ¿no? Para quienes no lo recuerden, se trató de una propuesta del pueblo Uwa que vive entre Boyacá y Casanare, que vio amenazado su territorio por una petrolera, si no estoy mal era la Oxy, creo, y que había sido autorizada por el Estado colombiano. Entonces los UBA, como acto de protesta, amenazaron con un suicidio colectivo y pues eso generó un impacto mundial impresionante. Y pues por supuesto marca un antecedente en la necesidad de consultar a las comunidades sobre esos proyectos que les afectan directamente. Sí, la importancia que tiene el caso UBA en esta discusión es que a raíz de la lucha de los UBA por la incursión, digamos, de una exploración petrolera, eso era el bloque Siririca-Tleya, por allá en el año 95, sale la primera sentencia de la Corte Constitucional, o una de las sentencias hito en la discusión sobre consulta previa. La Corte se ha pronunciado, ha sacado una cantidad enorme de sentencias, que es la primera vez que la Corte Constitucional empieza, digamos, a definir, a reglamentar, si se quiere, a través de jurisprudencia, el alcance que debe tener una consulta previa. Es decir, que una consulta no era simplemente informar, que los UBA dijeron, acá vino Ecopetrol y vino el Ministerio de Ambiente y nos contaron en un par de días sobre un proyecto, pero la consulta previa es algo mucho más complejo. La consulta previa debe tener, digamos, debe tener en cuenta unos principios, entre esos que la comunidad esté informada amplia y suficientemente, que tenga espacios, digamos, libres de interferencias para poder deliberar y discutir, que las decisiones que se tomen estén orientadas a proteger la integridad étnica y cultural del pueblo. Es distinto a una consulta, a una socialización simplemente, a un proceso de información. No, la consulta tiene una cantidad de detalles de procedimiento y de fondo que la hacen particular como derecho fundamental. Bernardo, ¿por qué en Colombia ha sido tan notorio este instrumento, incluso más que en otros países que tienen más población étnica que nosotros? Bueno, eso lo hemos, digamos, mirado y lo hemos pensado con algunos colegas, y tiene que ver también con el tipo de modelo a través del cual se ha implementado la consulta previa en Colombia, que ha sido básicamente un modelo de consulta proyecto por proyecto, ¿cierto? Uno, digamos, en el caso peruano, digamos que yo lo conocí, por ejemplo, la consulta previa todavía es un procedimiento, digamos, mucho más que tiene que ver más con las medidas legislativas, ¿cierto? Hay unas comisiones, digamos, indígenas al interior del Congreso que digamos que se encargan de los procesos, pero no existe esos procesos de consulta previa proyecto por proyecto. Entonces, cuando ustedes analizan la consulta previa en Colombia, incluso en el número de consultas se puede estar hablando de que hay más de 15.000 procesos, es decir, es impresionante, pero precisamente porque hay un modelo donde la consulta llega prácticamente a la comunidad cuando el proyecto ya está previamente definido y establecido. Y también el diseño institucional de hacer consultas por comunidades, ¿cierto? Porque entonces, si tú vas a hacer una consulta previa, como pasa con la colectora del Grupo de Energía Bogotá en La Guajira, y no consultas al pueblo guayú, sino que consultas a las comunidades guayú que afectas, pues hablas de más de 243, como les tocó a los del Grupo de Energía Bogotá, procesos de consulta previa, ¿cierto? Entonces, ahí entra mucho el modelo de consulta, el diseño institucional que se ha implementado en Colombia para la consulta, a partir de la idea también de hacer consultas proyecto por proyecto, comunidad por comunidad, y es como un modelo de consulta al detal casi. ¿De dónde surge, Bernardo, la idea que la consulta previa es una fuente de inseguridad jurídica para las empresas y para los diferentes procesos de inversión privada y estatal en los territorios? Bueno, eso tiene que ver también con lo que estábamos hablando anteriormente, porque los inversionistas en Colombia llegan al proceso de consulta previa prácticamente a un diálogo cara a cara
con las comunidades cuando la responsabilidad del proceso de consulta es del Estado, ¿cierto? Entonces, hoy en día, digamos, por varias razones que habría que entrar a analizar, si bien el Estado participa, buena parte de lo que implica adelantar el proceso de consulta recae sobre las empresas interesadas, sobre los inversionistas. Y ahí hay una serie de incertidumbres porque no necesariamente, digamos, las comunidades en el proceso de consulta van a estar de acuerdo con el desarrollo del proyecto, ¿cierto? El proyecto ya está planeado, ya está previamente definido, ya hay un contrato, por ejemplo, con el Estado para producir energía, pero pues no se ha hecho el diálogo con las comunidades, que pueden ser unas comunidades dueñas de un territorio y que al evaluar los impactos que ese proyecto puede tener sobre su vida y sobre su integridad y demás, toman la decisión de que el proyecto no se realice, porque los impactos pueden ser desproporcionados, porque los pueden poner en riesgo, porque implica un reasentamiento, porque implica una transformación fundamental de sus condiciones de vida, ¿cierto? Entonces, voy a poner un ejemplo ahorita, los proyectos de construcción de parques eólicos en La Guajira, ¿cierto? Los negocios ya están, los contratos, por ejemplo, entre el Estado y las empresas ya están, pero las comunidades no se involucraron en el proceso de la planeación de esos proyectos, ¿cierto? Entonces hay un alto riesgo de que al evaluar los impactos que esos proyectos puedan tener, las comunidades tomen la decisión de que esos proyectos no se hagan. Y por supuesto, eso es un riesgo, digamos, enorme para la inversión. Tú nos decías entonces, Bernardo, que no ha sido tan eficiente como mecanismo en términos de involucrar a las comunidades en la planeación. ¿Y cómo la ves? ¿Qué opinas tú de la consulta frente a la posibilidad de la prevención de daños o frente a la restauración en caso de que las empresas, los proyectos, las obras hayan tenido afectaciones culturales o ambientales? Pues es una oportunidad, ¿no? Es lo que está en el centro de la discusión y efectivamente al hacer la consulta y las comunidades tienen la posibilidad de identificar daños asociados, dicen el lenguaje de la consulta ambiental, los impactos asociados a los proyectos y establecer medidas que puedan ya sea reparar esos daños, compensar esos daños y de alguna manera o mitigar esos daños, digamos, que un proyecto puede tener sobre la vida. Entonces, sin duda, la consulta es importante y las comunidades hoy tienen la herramienta de la consulta, incluso, yo digo, para poder determinar si esos daños son daños desproporcionados sobre su vida como colectivo, la no pertinencia del desarrollo de un proyecto, ¿cierto? O determinar, digamos, qué sería una compensación o una reparación justa en proporción con el daño causado por un proyecto. También para determinar, y en eso el ICAM, por ejemplo, cumple un papel y nos llaman mucho para determinar, bueno, cuándo un daño cultural es un daño desproporcionado y qué es un daño cultural. ¿Y eso cómo se evalúa? Entonces ahí también hay muchas preguntas y la antropología tiene un lugar. O cuando un impacto es un alto impacto desde el punto de vista cultural que determina que una comunidad puede estar en riesgo su existencia física y cultural, ¿no? Esos son, digamos, asuntos que tienen que ver y que se discuten en la consulta. Bernardo, se dice que en la consulta previa han habido abusos por parte de algunas comunidades que muchas veces se basan más en necesidades históricas y no necesariamente en una discusión sobre el impacto real o el impacto directo o el impacto visible que pueden generar esos procesos de intervención sobre el territorio. ¿Qué tan cierto es eso?
lo hablamos ahora, la inseguridad jurídica de las empresas. Las empresas llegan a hablar sobre un proyecto con una comunidad, por ejemplo, que tiene una serie de compromisos no cumplidos con instituciones del gobierno. Entonces tiene unas necesidades y unos compromisos en materia de tierras, tiene unas necesidades y unos compromisos en materia de educación. Entonces, claro, las comunidades ven la oportunidad de ese escenario para poder exigirle al gobierno que cumpla con sus compromisos, porque finalmente entienden que la empresa que está allí y el señor del ministerio, la señora del ministerio que están allí, pues son el Estado. Entonces se vuelven muchas veces, en eso, claro, hay mucha razón, un escenario, digamos, que trasciende la discusión sobre los impactos propiamente de los proyectos y que, digamos, pone sobre la mesa una agenda de derechos y unas deudas que existen, como decía un amigo mío, no tanto deudas históricas como deudas constitucionales, ¿cierto?, que existen con los pueblos. Y eso sin duda es una dificultad, ¿no? Entonces, si Ecopetrol llega, vuelvo y digo, a La Guajira o a Nariño, pues las comunidades dicen, bueno, acá llegó el Estado y vamos a aprovechar. Eso tiene que ver también con, digamos, con vuelvo al punto de La Guajira. Imagínese, hoy en día hay una cantidad de proyectos de construcción, de infraestructura para el transporte y la generación de energía, en un contexto que en el año 2017 la Corte declaró un estado de cosas inconstitucional en relación con los derechos al agua, a la salud y a la alimentación de la población. Es decir, el Estado está impulsando una cantidad de proyectos de desarrollo en un escenario donde no ha resuelto los mínimos constitucionales con respecto al hambre, donde de 2015 para acá hay registro, digamos, de lo que hay registro de más de 5.000 niños muertos por causas asociadas a la desnutrición. Entonces, ¿cómo pretender, digamos, que en las consultas previas para todos estos proyectos de desarrollo pues no se involucren también esas exigencias que tienen los pueblos en relación con el Estado? Entonces ustedes ven, hoy se puede ver cómo las consultas previas han incrementado una cantidad de conflictos en La Guajira porque la gente pues se toma las vías del tren, ¿cierto? Bloquea el acceso a los proyectos y demás porque hay una cantidad de compromisos también en otros escenarios que no se han cumplido. Las empresas privadas, estas empresas que están inmersas o los inversionistas que están inmersos en estos procesos, entre las sugerencias que plantean en pues, todos estos foros y discusiones que hay, proponen algunas regulaciones de la consulta previa que pues resultan difíciles de entender desde un punto de vista antropológico. Por ejemplo, que se describan o se tenga una base de datos oficial de los sitios sagrados, es decir, en la práctica que se detenga el surgimiento o la resignificación de sitios sagrados o nuevos ciclos o nuevos sitios, algo así finalmente que es como que la cultura deje de fluir. Otra es que se regule el surgimiento de nuevos grupos étnicos cuando es claro que muchos grupos sociales e identidades surgen o se organizan a partir de la incursión en los territorios con actores externos, con unos otros. Frente a estas sugerencias que muestran la necesidad de la participación del pensamiento antropológico en estas discusiones, Bernardo, ¿cómo crees que se podría generar un diálogo constructivo con estas empresas o con el mismo Estado que plantean estos puntos de vista? Yo creo que ahí hay una idea, digamos, equivocada de parte de las instituciones del Estado, que obviamente hace parte de lo que el Estado hace para administrar la diversidad, pero difícilmente uno puede inventariar la diversidad en su totalidad. Se le escapa. Yo estaba hablando esta mañana de eso, ¿cierto? Cuando yo trabajé hace muchos años en la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, por ejemplo, y el pueblo Nasa estaba ubicado en 9 departamentos del país. Más o menos hoy el pueblo Nasa está ubicado en por lo menos 12 departamentos del país. Los Nasa están en Guaviare, estuvimos en Guaviare, había representación del pueblo Nasa, está en el Putumayo, está en el Casanare, ¿cierto? Entonces la diversidad es dinámica en un país como Colombia, que además, y eso no se puede perder de vista, es un país en conflicto, ¿cierto? Entonces pues también hay muchas comunidades que se movilizan, se van, que se llegan a otros territorios
a raíz del conflicto armado. Entonces difícilmente uno puede inventariar la diversidad, hay que estar todo el tiempo, digamos, entendiendo cómo esos territorios son dinámicos, surgen comunidades. Ahora, hay también, a la luz del 91 y de todo este modelo multiculturalista estatalizado que tanto han trabajado los antropólogos y las antropólogas, algunos del ICANN, pues hay una etnicidad, ¿cierto?, que se configura también a la luz de estos derechos, del derecho a la consulta. No es tanto un capricho, que a veces se suele ver, no es que se volvieron indígenas para que les hagan consulta previa. Uno diría, uy, fue pucha, complicado pues ponerse de acuerdo en ser indígena en Colombia con todo lo que eso implica para que se garantice la consulta, pero sin duda también es parte de cómo funciona la etnicidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? En lugares como Córdoba o Sucre, ¿cierto?, donde esa relación, digamos, entre lo campesino y lo indígena, pues no es una cosa tan absolutamente definida y demás, pues siempre existe la posibilidad de que una comunidad reivindique históricamente la etnicidad y lo haga en el contexto en que se le está negando la participación por un proyecto que lo puede afectar, ¿cierto? Entonces, sin duda, es absolutamente dinámica, y así como la diversidad ha sido dinámica a partir de otras necesidades y en otros contextos, en este contexto de los derechos y el derecho a la consulta, pues lo mismo que ocurre con los sitios sagrados que tú mencionaste, ¿no? Los sitios sagrados también tienen una dinámica que hemos estado además trabajando y haciéndole seguimiento desde la investigación en el ICANN, pues que obviamente tiene que ver con la consulta previa, ¿cierto? Los pueblos Yucpa, ahí hay una discusión, algunos antropólogos dicen los Yucpa no tienen sitios sagrados, pero los Yucpa han hecho todo un proceso de recuperación de sus sitios sagrados a la luz también de la expansión de los megaproyectos y de exigir el derecho que tienen en el territorio Yucpa, ¿sí? Entonces difícilmente vamos a poder, ahorita está el decreto 1500 de la Sierra Nevada de Santa Marta, que amplió los sitios sagrados en número, digamos, en relación con las resoluciones que había anteriormente, pero los mamos siempre han dicho, ojo, porque ahí no están todos, ¿cierto? Habrá más, y eso nosotros pues les iremos también, digamos, iremos atendiendo esa realidad y esa complejidad. Yo quisiera preguntarte, Bernardo, por el rol de los antropólogos y antropólogas en la consulta previa. Hemos hablado del rol de las instituciones como el Instituto Colombiano de Antropología, por supuesto, las agencias hoy encargadas de la regulación nacional de la consulta previa, pero ¿qué pasa con los asesores, antropólogos y antropólogas que hoy están en las empresas privadas teniendo que estar al frente también de estos procesos? Pero además es muy interesante porque hay antropólogos en las empresas, hay antropólogos en las instituciones, en el ANLA hay una cantidad de antropólogos y hay antropólogos que asesoran a las comunidades, ¿sí? Eso implica también, digamos, darse cuenta que la antropología le tributa a muchos intereses, ¿no? Entonces, sin duda, a mí, yo he hecho antropología relacionada con la consulta previa en muchos lugares, y en el caso del sector privado y en el caso de la empresa, pues es importante, digamos, el papel de la antropología, porque la antropología permite muchas veces abrir también las miradas y la comprensión que tienen empresas de determinados territorios. Bueno, Bernardo, muchas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Antropofonías. Es claro que la consulta previa no solamente es un instrumento de demandas territoriales o de derechos culturales, sino que también se constituye en un artefacto, en un catalizador de la configuración pluriétnica y multicultural del país mismo.
La consulta previa hace que la cultura y las diferencias se configuren de a pocos y se configuran justamente a partir de contradicciones sociales. No sé si tú quisieras terminar con algún apunte que se te haya quedado, pues antes de terminar, y pues por supuesto muchas gracias. No, pues agradecerles por este tema y efectivamente pues se vuelve la consulta, no es un problema como los grupos étnicos. Pues la consulta previa se vuelve, como es la diversidad también, una discusión muchas veces de la cual depende la visión que nosotros tenemos del desarrollo, ¿cierto? Del modelo de desarrollo del país, pues decisiones que tienen que ver con todos nosotros, con cómo nos configuramos también como nación. Y si no lo entendemos y no lo discutimos con la profundidad que requiere, pues eso sí tiene un efecto, y es que se agudizan los conflictos, aumentan los riesgos pues, en materia de inversión en países como estos, y es un asunto de derechos humanos, que eso es fundamental, ¿no? La consulta previa también es lo que los abogados dicen, es parte del bloque de constitucionalidad, es decir, es una norma de normas. Y entre otras cosas entra al bloque de constitucionalidad porque es un tratado internacional sobre derechos humanos, ¿cierto? Entonces cuando hablamos de consulta previa no hablamos solamente de un procedimiento, digamos, o hablamos de un instrumento, sino hablamos de un derecho fundamental, y hablamos de derechos humanos de los pueblos y de las comunidades. Entonces tiene una importancia, hay que velar por eso. Muchas gracias, Bernardo, por acompañarnos. Nos quedamos también con este mensaje de la necesidad de seguir protegiendo este derecho y de verlo a pesar de las dificultades, de la excesiva burocratización, de seguirlo viendo como una oportunidad que tuvo toda una historia de lucha y que hoy cumple un papel fundamental para los grupos étnicos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, bien. ¿Cómo la vieron? En la conducción les acompañamos Luisa Sánchez y Vladimir Montaña. Sonido directo, video y masterización, Julián Morales. Redes sociales, Silvia Aragón. Edición y coordinación general, Vladimir Montaña.